Listo, nuevamente buenos días. Vamos a iniciar la lectura del poeta Federico Díaz Granados, de un texto de La Casa del Viento titulado Golpe de Dados. Es de una revista de poesía ya con algunos años de existencia. Esta que tengo aquí a la mano es de mayo-junio del año 2000, Bogotá. Entonces esto nos quiere decir que como habitantes de esta ciudad también podríamos ser productores de poemas a propósito de nuestros conceptos de producir, de crear y de la poiesis, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Hoy vamos a leer entonces el primer día de la nueva creación, un título bastante sugestivo en el sentido de que hasta podríamos decir que cada día podría ser el primer día de la nueva creación. Y el ejercicio que hacemos, poner entre paréntesis, por ejemplo, el título, el primer día de la nueva creación. ¿Qué será eso del primer día de la nueva creación? Desde mi ventana vi la tragedia del viento, la puesta en escena del infierno arrojado con el bullicio de otros siglos, la insurrección de los pájaros que huyeron con los colores de los trópicos y el inventario de exilios que hizo día tras día mi enemigo, el corazón. Observé la abadía del espíritu, la tierra como mi propia soledad, donde descansaron los guerreros vencidos con Dios la noche en que lo derrotó el tiempo. Vi a través de mi ventana las aguas azules de la palabra, la capital de un huracán habitada por la miseria de los días, los mendigos que custodiaron mi dolor y las migajas de lágrimas que envejecieron en mis bolsillos. Y contemplé el paisaje que alojó a Dios con su rostro baldío cuando nos expulsó con sellos en la piel para reconocernos después de la masacre. Bueno, parece que no está como tan bonito como nos invitaba el título, ¿no? Hay unos conceptos como tragedia, infierno, arrojado, insurrección, que a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la relación con ese famoso primer día de la nueva creación? Ok, excelente, genial. Y pues digamos que eso también lo dicen muchas teorías filosóficas, hasta religiosas, del constante cambio, ¿cierto? Vida, muerte, muerte, vida, y así sucesivamente. Genial. Digamos que eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer en este espacio. Mirar cómo lo podemos entender, y si otro lo entiende diferente, pues aquí no es ningún problema, porque cada uno es su propia creación. Y no venimos en contraposición, sino que vendrían a ser como las cuerdas de un arpa, cada una en su propia nota, pero dando una cierta armonía a propósito de la insurrección. En el sentido de que para hacer esa armonía nos toca volvernos insurrectos. Y mire que lo bonito de esa palabra, la insurrección, viene acompañada de los pájaros. La insurrección de los pájaros pues vendría siempre a estar cantando, no sé. Ahora hagamos entonces nuestro análisis frase a frase, a ver cómo nos va. Ustedes nos van aportando preguntas o sugerencias de la interpretación a propósito de nuestra hermenéutica y de la heurística de buscar ese significado o conocimiento. ¿Qué conocimiento me puede dejar este poema de nuestro autor Federico Díaz Granados? El primer día de la nueva creación. Desde mi ventana vi la tragedia del viento. Bueno, parece que estoy adentro de algo, ¿no? Esa ventana me muestra afuera la tragedia del viento.
Dice, desde mi ventana vi la tragedia del viento. ¿Sí es esa? Ya ahorita la encontramos entonces más abajo. Desde mi ventana vi la tragedia del viento, la puesta en escena del infierno arrojado con el bullicio de otros siglos. Bueno, ¿cuál será el bullicio de esos otros siglos? Sus guerras, sus historias de conflictos de otros siglos, del presente. La puesta en escena del infierno arrojado con el bullicio de otros siglos. ¿Qué tipo de infierno será? La insurrección de los pájaros que huyeron con los colores de los trópicos y el inventario del exilio que hizo día tras día mi enemigo, el corazón. O sea que aquí el corazón es el enemigo. Miren que los pájaros huyeron con los colores. Los trópicos son como esos lugares geográficos donde en cierta medida el clima todavía es un poquito como cálido, ¿cierto? Tropical. Los exilios son esas huidas días tras días. ¿Será que el que se exilió fue el corazón? Porque nos volvimos enemigos del corazón. A propósito de la ausencia del corazón en las escuelas, del afecto, del amor. Y no solo en las escuelas, en las casas, lo evidenciamos, en la calle. Observé la abadía del espíritu. La abadía, ¿qué será? ¿Qué significado tendrá abadía? No es que la abadía es como un lugar donde hay religiosos, monjes, ¿sí? El abad se dice, es como el cabeza de la iglesia, por decirle un sinónimo de ese lugar. Lo que pasa es que era donde vivían, ¿sí? La abadía, no podían salir en algunos casos. Observé la abadía del espíritu, la tierra como mi propia soledad, donde descansaron los propios guerreros vencidos, con Dios la noche en que lo derrotó el tiempo. Bueno, menos mal ahí no soy del paso del Señor para mostrar ese conflicto entre el afuera y el adentro. Digamos que aquí la voz tiene que ser más fuerte que la de afuera para emerger en ese significado que busca. La tierra como mi propia soledad. ¿En qué lugar habitamos? En la tierra, no nos podemos salir de ella, ni siquiera después de muertos, porque ¿en dónde nos entierran? Pues en la tierra. ¿Sí? Como mi propia soledad. Pero ¿será eso bueno? La tierra como mi propia soledad. ¿Será eso malo, constructivo, edificante? ¿Nos producirá algo? A mí me parece una frase positiva, porque pues no hay otro lugar para disfrutar de la soledad sino es en la tierra, a propósito de la compañía, donde descansaron los guerreros vencidos. Bueno, hubiera sido mejor donde descansaron los guerreros que vencieron, porque vencidos quiere decir que ganamos o que perdimos. Que perdimos, y pues en últimas poesía el descanso, dentro de sus pretensiones lo que quiere es ganar. ¿Ganar qué? Pues no sé, letras, palabras, significados, formas de interpretar, de decir, de analizar, porque todo tiene como diferentes formas de verse, ¿cierto? Y a propósito de nuestras experiencias, con Dios la noche en que lo derrotó el tiempo. Chanfle, derrotaron a Dios, el tiempo, en la noche. O sea que Dios no es omnipotente. O sea que nos toca repensar a Dios. O sea que nos toca repensar la relación con Dios, con nuestro Dios, que al fin y al cabo es el que también nosotros construimos. No es porque Dios sea una construcción humana, que ya sabemos que somos creados bien, ¿cierto? Son las teorías cristianas, sino cómo podemos llegar a Dios en esa construcción de Dios mismo. ¿Sí? Dios se nos muestra de diferentes maneras a cada uno y con sacrificios diferentes de cada uno. A todos no nos pidió que nos sacrificáramos en la cruz, por ejemplo. Es más, pregúntese usted, si usted sería capaz de sacrificarse en la cruz por la humanidad como la tenemos hoy en día, ¿cierto?
Bueno, por eso fue que también lo hizo Jesús. Vio Jesús que esto estaba jodido. Y dijo, chao, voy a entregar mi sangre por la humanidad y a garantizarle la vida eterna. Eso fue lo que hizo. ¿Y nosotros qué hacemos? Preguntémonos. Vi a través de mi ventana las aguas azules de la palabra. Ah, mire que ya cambia un poquito. Bueno, que no sabemos si esas aguas azules sean una tragedia, así como el viento. De pronto sea ¿cómo es que se llama? Un tsunami. ¿Saben qué es un tsunami? Que es esas olas de agua de muchísimos metros de altura, 10, 15, 20, dependiendo de la fuerza también del evento geológico. Pero aquí dice de la palabra. Vi a través de mi ventana las aguas azules de la palabra. ¿Alguien hablaba allá? Es como si viéramos, vi a través de poesía al descanso las aguas azules de la palabra. O usted, ¿qué color le pondría a esas aguas de la palabra que le transmite poesía al descanso? Grises, negras, sin color, ausentes, oscuras. O de pronto no, con muchos colores. Me permite renovar a propósito de la nueva creación. La capital de un huracán habitada por la miseria de los días. ¿Qué es un huracán? También un evento geológico, ¿cierto? Pero crea, destroza, pero como tú decías ahorita, después por donde pasa el huracán, ahí vuelve y surge la vida. Pero dice la capital, entonces la capital del huracán será el centro, porque cuando se estudian los huracanes, en el centro no hay nada. Tú podrías estar en el centro del huracán y ver cómo sucede todo y no sufrir nada. El problema es que eso es un poco poético a propósito de que hacer el descanso, ¿no? O sea, físicamente muy imposible, muy difícil. Los mendigos que custodiaron mi dolor, chanfle. Mire, mi dolor necesita ser cuidado, custodiado, el custodio, pero a veces el custodio es el que guarda al preso, ¿sí? El que guarda al preso, el custodio de la policía es el que está allá en las celdas cuidando a los presos, pero en este caso son los mendigos que custodiaron mi dolor. ¿Será eso bueno o malo? ¿O significante? Y las migajas de lágrimas que envejecieron en mis bolsillos. Y las migajas de lágrimas que envejecieron en mis bolsillos. ¿Será que habrá sido muchas lágrimas y quedaron muy pocos recuerdos a propósito de las migajas? Las migajas es eso que nos cae del calado, ¿cierto? Es como harina que no consumimos. De las lágrimas que envejecieron en mis bolsillos. ¿Cómo se guarda una lágrima en un bolsillo? ¿Cómo envejece una lágrima? ¿Será de un recuerdo que no podemos olvidar y que siempre nos genera dolor? Y que en eso en últimas terminará siendo posiblemente hasta una enfermedad psicológica. ¿Sí? Y contemplé el paisaje que alojó a Dios con su rostro baldío. Baldío, a propósito de lo geólogo que venimos hablando acá, es como un terreno olvidado. El rostro de Dios es un terreno olvidado. No porque los seres humanos conozcan el rostro de Dios, ojalá, sino más bien porque hemos olvidado buscar el rostro de Dios. Y en últimas hasta podríamos decir que está en el otro, en la otra, en mi prójimo, en mi próximo, en mi vecino. Pero no, creemos que Dios está por allá, después de Saturno, Júpiter, o los anillos de asteroides, a propósito de la geología y astrogeología. Y contemplé el paisaje que logró Dios en su rostro baldío, cuando nos expulsó con sellos en la piel. ¿Qué sello nos habrá puesto Dios en la piel para expulsarnos? Para reconocernos después de la masacre. ¿Cuál masacre? ¿Qué es una masacre? A propósito de que Colombia ha tenido múltiples masacres. ¿Quiere coger el país de otro? O más bien como eliminar lo que existe en ese lugar, personas, recursos, porque necesitamos eso para otra cosa. ¿Sí? Cuando mencionamos la masacre de Matilipán, masacres de muchos lugares de Colombia,
que nosotros nos debemos sentir, a propósito de Dios, bendecidos, porque no hemos tenido esa experiencia, o de pronto familiares sí, y eso nos ha permitido valorar a los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos también, porque al fin y al cabo la distancia pues podrá ser de metros, de kilómetros, pero en la mente y en nuestro corazón no se puede ni siquiera medir esa distancia. Si me hago entender, no lo puedo. Habrá personas muy lejos, pero siempre habitando en nuestro corazón, que de una u otra manera permiten ese primer día de la nueva creación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿De pronto algún concepto? Veo cosas muy curiosas que han ido creando mientras se hizo la lectura. Vamos a dar unos minutos para el ejercicio, unas horitas pequeñas, para pasar a decorar nuestra esquina y nuestro rincón de poesía al descanso. ¿Listo? Gracias.